Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor, solo tu palabra tiene poder. Solo tu palabra tiene promesa de efectividad. Solo en ella y en tu Hijo te has revelado más perfectamente. Es solo en su espejo que nos medimos. Solo ella nos describe a nosotros mismos con precisión. Solo ella nos revela lo que necesitamos comprender de ti, de tu Hijo y de tu Espíritu. Ayúdanos a presentarla fielmente y con amor. Ayúdanos a buscar solo tu gloria mientras la compartimos. Trae salvación, Señor, por medio de ella. Sostén nuestra santificación con vidas que te agradecen y te alaban. Cuida a tu siervo del error y úsanos para tu gloria. Amén. Vamos a imaginarnos por un momento que a mí me detectan una enfermedad gravísima, 100% letal. El coronavirus es mínimamente letal, a pesar de llevarse tanta gente. Pensemos que yo tengo una 100% letal, que no hay cura conocida para ella. Y sin embargo, viene un científico de mucha experiencia y se me acerca y me ofrece gratuitamente una cura. Él dice que se debe usar cuanto antes 2 simples ingredientes disponibles en cualquier cocina. La clave radica en tomarlos juntos y a la misma vez con el estómago vacío. Pero me advierte, si solamente tomo uno de los ingredientes, ciertamente me sentiré mejor, pero la muerte será inevitable. Lo mismo sucede si combino los 2 ingredientes con algo más, qué sé yo, le echo un juguito para que me caiga mejor. Moriría. Voy corriendo y me los tomo. Para mi sorpresa, soy curado de inmediato y me salvo. Pero ahora, imagínense que yo me dedico a compartir una versión adulterada de este remedio. ¿Cuál sería el nivel de sorpresa e indignación de la persona que me trajo la cura? Algo similar es lo que expresa Pablo en el texto de hoy que estaremos examinando. Así que sin demora veamos en primer lugar el impacto real de abandonar el Evangelio. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hagáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El pastor Eric en la semana pasada nos estaba contando acerca de la realidad de estas iglesias de Galacia. Pablo y Bernabé habían fundado estas iglesias y la gente, por la predicación de ellos, había abrazado la buena noticia de Dios en arrepentimiento y fe. Cada vez más y más etnias no judías se sumaban al reino de Dios y proclamaban su evangelio, se lo compartían. Estos son los llamados gentiles, gente que no tiene un origen judío. Nosotros, los dominicanos, colombianos, costarricenses, somos los gentiles. Al menos que alguien, como dijo nuestro pastor Daniel, sea judío y no nos lo haya compartido. Pero habían entonces, para el tiempo de esta carta, una realidad. Pablo llega a darse cuenta que algunos predican un evangelio adulterado. Están añadiendo sutilmente requisitos adicionales para que te llames cristiano. Habían falsos maestros propagando la idea de que las verdades del evangelio eran válidas, pero que no eran suficientes para ser salvos. Entre ellos estaban los judaizantes. Ellos exigían principalmente una circuncisión y otras leyes ceremoniales o alimenticias. O sea, decían, bueno, sí, eso es verdad que Cristo es el Salvador,
pero es el Salvador del pueblo de Dios. Así que hazte judío, no comas esto, haz aquello, guarda este día de fiesta o el otro. Y esto le trae tal indignación a Pablo que él comienza la carta, no sé si se dan cuenta, excluyendo la salutación convencional, donde él da gracias por estos hermanos a quienes se le dirige. Él va directamente al grano. Y fíjense que cuando él habla de que se han alejado, él está calificando de deserción. Ellos están demostrando que han desertado. El término deserción es un equivalente de traición. En los ambientes militares, en muchísimos países, se castiga esto con la máxima pena. En algunos países, esto es equivalente a requerir la pena de muerte, la pena capital. Así que ese es el nivel de seriedad que Pablo está viendo lo que está sucediendo aquí. A Pablo también le maravilla la rapidez con lo que esto está pasando. Aquí la idea es que lo hacen precipitadamente, de inmediato. Y Pablo aclara que esta deserción no es a una doctrina, no es a un grupo, no es a la élite cristiana, sino a Dios. Dice, del que os llamó por la gracia. Una mejor traducción sería, del que os llamó una sola vez para siempre por la gracia. Ellos están abandonando, dándose cuenta o no, a Dios. Sabemos que la apostasía o este abandono de la fe no es más que una muestra de que nunca fueron parte de nosotros, dice la Biblia. Nosotros lo sabemos porque es Dios mismo el único que llama. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo sabemos porque su llamado es siempre efectivo y definitivo. Dios no llama y desperdicia su llamado. Sin embargo, nosotros creo que deberíamos arrepentirnos, muchos de nosotros, con la forma en que nosotros manejamos esta realidad cuando la vemos ante nuestros ojos. Nosotros nos escandalizamos muchas veces cuando un jugador en un equipo deportivo abandona el equipo y se pasa al equipo contrario. A veces vemos con indignación cuando un candidato político se pasa al otro partido. Con toda razón nosotros nos molestamos al ver que un hermano ha abandonado a su esposa y a su familia. Claro que sí. Pero ¿será cierto que nosotros nos indignamos igual cuando vemos que alguien sutilmente o definitivamente deja el cristianismo, deja la fe? Bueno, esto no es lo que le pasa a Pablo. Pablo se sorprende. Él advierte severamente, escribe una carta para ellos. Muchas veces esto comienza bien sutil. Ellos están pensando, estas personas, que están mejorando el evangelio, que lo están optimizando, y en realidad están abandonando por completo a su Dios. Algunos son criados en la fe bíblica. De repente empiezan en una denominación, se cambian a otra, qué sé yo, buscan algo más tangible y les atrae quizá los sacramentos en la cristiandad ortodoxa o la católica romana, y de repente, años más tarde o meses más tarde, abandonan por completo la fe. Con mucha pena vi este caso en un señor llamado Frankie Schaeffer. Él es hijo de un teólogo del siglo XX, Francis Schaeffer, muy admirado por mí. Y esta persona fue criado en la fe, hizo incluso obras, películas para ayudar a su padre en la evangelización, y luego cambió a la ortodoxia cristiana oriental, y hoy día él se define como un ateo cristiano. Él dice en su enunciado oficial que él persigue liberar a la juventud de la atadura de la Biblia. Qué penoso es esto. Con cuánta lástima vería su padre si estuviera vivo esto.
¿Vemos nosotros con igual lástima estas situaciones o lo vemos desde un punto de vista intelectual? Bueno, él no creyó lo que hay que creer y simplemente. El Evangelio de Jesús resiste el escrutinio más violento, más severo, más detallado, intelectual que se le pueda dar. Hay suficiente en la Biblia para defender nuestra fe. La pregunta es si seremos fieles a este mensaje o lo ablandaremos para hacerlo atractivo. Creo que nosotros podríamos fácilmente detectar el error si nos plantean el hinduismo o el agnosticismo, pero ¿seremos nosotros capaces de detectar el error sutil de cómo se aleja de la verdadera fe? A Pablo también le impacta que ellos abandonen a Dios, que nos llamó por la gracia y no por algo que hiciéramos nosotros. Él menciona en el verso 3 la gracia inmerecida que ha hecho posible nuestra paz con Dios y con su Hijo Jesucristo. De modo que no fue por ningún mérito propio de nosotros. Miren, recibir un regalo no es lo mismo que recibir un pago que se nos adeuda. Nuestros pecados, dice la Biblia, que merecen un salario, merecen la paga de la muerte eterna. Pero sin embargo, Dios nos ofrece la más costosa salvación por pura gracia. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa dádiva es sinónimo de gracia. En los versos 4 y 5, Pablo resume, dice, el cual, Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio de la gracia siempre trae gloria a Dios. Y esta gloria es eterna, no se cae. No es como que yo la tenía y ya ahora dejo de darle la gloria a Dios. Fuera de la justificación ante Dios, solo por gracia, nosotros en realidad estamos buscando gloria para algo más. Ya sea gloria para nosotros mismos, gloria para una élite, y le negamos toda la gloria que merece solamente Dios. Así que Pablo va a profundizar más esto en la carta. Manténgase con nosotros. En todo Gálatas se hace una exposición de ello. Incluso las demás epístolas o cartas hablan de este tema. Cuando Jesucristo entregó su vida por nosotros en la cruz, Él dijo, todo está consumado, todo quedó salvado. Así que no hay nada necesario para completar nuestra posición delante de Dios. Dígame si eso no es una buena noticia. Pablo se sorprende de que deserten para seguir otro evangelio, pero aclara aquí en el versículo 7, no que haya otro. Desde el Edén, el engañador siempre ofrece una versión diferente a la de Dios. Pero Jesús dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Le creeremos a la limitación de nuestra mente, a nuestro pecado que nos perturba o a Dios? De modo que podemos ver que hay una intención malvada allí. Así que tras considerar el impacto de abandonar el evangelio, veamos ahora en segundo lugar la maldad detrás de todo cambio del evangelio. La maldad detrás de todo cambio del evangelio. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es una trampa, dice Pablo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Su fin es todo lo contrario del efecto del evangelio. Empieza los primeros versículos diciendo que por gracia Dios nos da paz, tranquilidad, pero ellos apelan a perturbarnos. Nos quieren sin paz ni de seguridad. Ellos no quieren distraídos de la verdad que nos hace libres. Pablo no se molesta en identificar quiénes son ellos, porque esto es una verdad eterna.
Todo lo que se aparte del verdadero evangelio nos perturba, tiene una mala intención, aún provenga de nosotros mismos. Sus intenciones son egoístas y fingen estar interesados en nuestro bien, pero en realidad buscan resolverse la vida ellos mismos. De tarea podemos ir al capítulo 6 de Gálatas, versículos 12 y 13, donde Pablo lo enfatiza. Dice que os perturban, excitan hasta el punto de perplejidad y miedo. Ellos quieren desestabilidad mental en nosotros, volvernos vulnerables e inseguros para que dudemos de Dios. ¡Wow! ¿Tanta maldad hay ahí? Bueno, todo lo que se quede corto de darle gloria a Dios, en realidad eso es lo que provoca. Y esa es la intención. Y eso, señores, puede ser tan sutil como que nosotros queremos que nuestros hijos se porten bien, que nuestro marido o nuestra esposa exhiba una conducta que nos resuelva la vida y sutilmente le hacemos dudar de su salvación, porque nosotros queremos que nos resuelva la vida. ¿Es eso una buena intención? Claro que no. Las redes sociales, la serie de televisión lo ponen muy sutil. Si ustedes se fijan con detenimiento, a veces el cristiano es presentado como un simple hipócrita. Y sin embargo, un hindú, un budista es algo admirable. Alguien tan pacífico que si lo comparan como yo me porto en mi casa muchas veces, obviamente que mi fe no es. Me traen inseguridad entonces. Crean muchas veces una tensión supuesta entre la ciencia y la fe en Jesucristo. Es otra forma. Nosotros tenemos que saber que estos ataques existen y no apagar nuestras defensas cuando escuchemos el mundo, cuando escuchemos lo que nos venden los mensajes de afuera. Satanás usa mucho el perturbarnos con dudas que necesitamos satisfacer bíblicamente. No existen, hermanos, preguntas tontas. Tonto sería dejar de preguntar. Si usted tiene una duda, acérquese, busque la palabra, pida ayuda. No se quede con la duda. Claro que debemos distinguir el sano escepticismo de dudar que siempre encuentra firmeza en la Biblia, de ser un cínico que no importa las razones que tú le des, nunca va a creer porque no quiere. Y entonces dice, y no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. John Stott observaba, estos dos van juntos. Manipular el evangelio es siempre una molestia para la iglesia. No puedes tocar el evangelio y dejar la iglesia intacta. La iglesia se sostiene del evangelio. Siempre queda afectada. Y la perturbación, regularmente, él sigue diciendo, viene interna. Así que nosotros tenemos que estar claros en esto. No viene de afuera, sino sutil de adentro. A veces se experimenta un deterioro progresivo hacia la apostasía o abandono de la fe. La persona puede estar perturbada por situaciones personales. Quizá está dolido porque sus padres se separaron. Se supone que son cristianos. ¿Cómo es que se están dejando? Y sin embargo ven otro comportamiento en otras parejas que tienen otra fe. Ahí empieza de la perturbación hacia el siguiente paso, abandonar la fe. Jesucristo le parecía relevante al principio, pero ahora no es tan tangible, no es tan atractivo. Es una clara estrategia de Satanás al hacer del evangelio un muñeco de palos que lo destruyes y puedes vencer. Dice un comentarista, la apostasía, en otras palabras, significa ir lentamente a la deriva desde la orilla de la fe en una balsa de dudas, impulsada por los vientos de la decepción y llevada por la corriente de la falsa esperanza. Empieza sutil. Si ves un hermano desalentado, acércate a él. Dios te lo está poniendo ahí, posiblemente para que lo rescate. No que haya otro, sino que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Termina el versículo 7.
Este verbo pervertir es básicamente cambiar, poner todo lo opuesto. Jerónimo decía que es como poner lo que va delante atrás y lo que va detrás delante. Y eso es básicamente lo que se ve. Hablan de cosas en el orden incorrecto, tan sutil como esto. Dice Matthew Henry, el evangelio de Cristo es uno, puro y simple, que no admite añadiduras ni sustracciones. No hay nada que sumarle, nada que quitarle. Es como una llave que abre un candado. Si le añades un relieve o le quitas uno, no sirve. Es perfecto porque viene de Dios. Ejemplos de quitarle al evangelio puede ser el modernismo bíblico. Te presentan la buena noticia, pero como una oferta mercadológica. La ablandan para ti. Añadirle, tenemos ejemplo en la Iglesia Católica Romana. La buena noticia es que hay un conjunto de cosas que tienes que hacer si eres de Dios. Tienes que seguir sacramentos. Tienes que hacer obras que acompañan a tu supuesta salvación. Pero Apocalipsis 22, 18 y 19 deja claro que todo el que añada o quite recibirá una condenación bastante extrema. Si añadimos o quitamos a la verdad de la palabra de Dios. A veces podría ser sustracciones o adiciones inintencionales, pero el maligno nunca carece de mala intención. Por ejemplo, yo he encontrado presentaciones del evangelio que nos llaman al arrepentimiento. La intención fue buenísima, pero está cojo. Tenemos que completarla nosotros para que sea el evangelio. Por eso es que en nuestra iglesia nosotros no endosamos ciegamente ningún libro, ningún autor, solamente la Biblia. Otra forma de pervertir el evangelio es requerir obras que acompañen a la fe verdadera para alcanzar justificación. Claro que Dios nos salva por fe y pone en nosotros buenas obras, pero estas obras nunca están antes de la verdadera confianza en Dios. Las obras externas son evidencia natural de la realidad interna. Fluyen de un corazón que ha confiado en Dios y que se ha arrepentido. ¿Acaso no eso fue lo que pasó en el Edén con nuestros padres? Desobedecieron a Dios y corrieron a resolverlo a su manera. Bueno, sintieron vergüenza, se taparon con hojas. Pero Dios bien rápido corrigió y representó el sacrificio necesario por nuestros pecados, cubriéndolo con pieles de animales. Es sutil, pero así es que ocurre. Otra perversión es definir nuestro problema en términos de pobreza. El problema del mundo es que todos no son ricos, o que no eres próspero, o que hay injusticia, la llamada justicia social. Otro es asegurarte que si vienes a Cristo tienes que ser sano, no puedes estar enfermo. Otro sería supeditar mi salvación al involucramiento religioso. Bueno, tú parece que no eres salvo porque yo no te veo involucrado en la iglesia. Eso es pervertir el evangelio. Colocar a otro mediador entre Dios Padre y nosotros, ya sea María, los santos o una persona. Incluso si usted cree que la oración a Dios no es escuchada si no lo hace un pastor o un maestro, eso sería pervertir la buena noticia. Dios nos restauró para tener una relación directa con Él. Así que para detectar la perversión nosotros necesitamos recordárnoslo constantemente. Nuestro amor a los hermanos y el temor a Dios nos lleva a eso. Por eso nosotros insistimos en la clase de membresía. Es un proceso para que usted mismo no se engañe, para confirmar el evangelio en usted. Por eso nosotros insistimos en los procesos de bautismo. Nosotros no asumimos la salvación en nadie, porque tememos a Dios y les amamos a ustedes. Así que veamos, en tercer lugar, que solo la Biblia tiene autoridad para autenticar el evangelio. Solo la Biblia tiene la autoridad para decir cuál evangelio es auténtico. Versículo 8.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo deshace la posibilidad de que el evangelio tenga que ver con lo idóneo de quien lo transmite. Él usa un caso hipotético extremo, se pone él mismo. Lo usa para aclarar que ni siquiera un ángel tiene licencia para cambiar el evangelio. Lo único que valida el contenido del evangelio, de esta buena noticia, es la revelación de Dios en la Biblia. No existe un cuerpo gobernante que diga qué es lo que hay que creer y que cambie de opinión. Nosotros no tenemos un papa ni un magisterio de la iglesia. Nosotros seguimos y obedecemos la Biblia con celo y temor reverente. Tampoco estamos a expensas de lo que nos diga una celebridad. Vamos a ver qué dijo tal persona, que es muy famosa. Ni siquiera un héroe histórico de la fe. Nosotros no tomamos todo lo que haya dicho Calvino o Lutero o nadie más. Todo lo filtramos por lo que diga la Biblia. Eso nos anima a ser tan nobles como los hermanos de Berea, que Pablo cuenta que no se tragaban todo lo que él les predicaba, sino que iban con diligencia a cotejar en las Escrituras aquello que él le presentaba de la palabra de Dios. ¿Y qué, hermano y hermana, estás haciendo tú al respecto? ¿Estás acaso tomando nota o llevando pendiente las cosas que yo digo para ir y hacer tu tarea y cotejarla con las Escrituras? Yo lo necesito y Cristo espera que tú hagas eso. Eso protege del error porque la vida eterna de las personas está en juego. Por eso que nosotros hacemos énfasis en enseñarles las Escrituras. En la escuela de siervos y siervas queremos alternar, entrenarte a analizar el texto bíblico de un libro. Gloria a Dios por los escritores de libros, pero siempre llevamos hacia la Biblia. Porque es el mismo evangelio que nos salvó, el único que tiene garantía para llevarnos en santidad. Por eso nosotros nos estamos formando en consejería bíblica, no en opinión nuestra ni del mundo. Nunca pasaremos a un mejor capítulo. Ya pasamos del evangelio, ahora vamos a algo más espiritual. Esa es justa la amenaza, creer que hay algo superior al evangelio que nos salvó. El evangelio es sencillo, pero infinitamente profundo. Mi hermano y hermano, nunca recibas ninguna doctrina simplemente porque la dijo uno de tus pastores o maestros. Haz tu parte y cotéjalo con la Biblia. Nuestra autoridad llega hasta ser fiel a las Escrituras, proteger del error, defender del engaño, nunca azucarándolo ni poniéndolo más severo de lo que Dios dice. Debemos ser fieles. Que tu caminar en la palabra y tu diligencia te ayude a glorificar a Dios en esta responsabilidad también. Pablo incluso usa la imposibilidad de que sea un ángel, y eso parece como increíble. Pero había una creencia, en el capítulo 13 él luego hablará, de que la ley había sido entregada por manos de ángeles. Y no nos sorprendamos, hoy el mormonismo se trata de una supuesta revelación de un ángel moroni al Joseph Smith. La gente se burla de la fe bíblica, pero en los establecimientos, hasta en las bodegas, te venden cosas que te ayudan a la comunicación con ángeles. Y eso pasaba también en la iglesia de Colosas, según Pablo indica. Así que Pablo dice que va a ser anatema. Eso significa condenación completa. Todo aquel que propaga un evangelio diferente tiene una posición que es catastrófica, es de condenación. Es por eso que ahora él nos anima en cuarto y último lugar a que recordemos tenazmente que propagar un falso evangelio trae condenación eterna.
Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La repetición que utiliza Pablo aquí no es solamente para darle énfasis. Él está implicando de que él ya había hablado con ellos esta situación. Fíjense que eso implica tenacidad. Pablo no simplemente tira la toalla. Y eso me reprende en lo particular, porque muchas veces yo tiro la toalla. Digo, bueno, ya está creyendo otra cosa, ahí está el evangelio. No, Pablo nos deja un ejemplo. Él, como un padre, quiere advertir a sus hijos. Así que él hace una repetición incesante. Tampoco hay espacio para nosotros preguntarnos cuando leemos la Biblia, ¿y qué es lo que ella dice para mí hoy? No, ¿qué es lo que Cristo dijo en su palabra? Nosotros debemos ser fieles a la interpretación de la Biblia. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido. Así que esto implica que estamos activamente comparando en lo que creímos, lo que recibimos, con lo que nos están diciendo. Nosotros no estamos en automático. Cuando se está predicando aquí o lo escuchamos en YouTube o en cualquier medio, estamos activamente, porque lo que hemos recibido comparamos. ¿Acaso dejaré que alguien enfrente una condenación eterna sin confrontarle respetuosamente en su error? Cuando Pablo dice sea anatema, él apela a la advertencia bíblica. No nos toca a nosotros maldecir a los demás cuando están en una falsa doctrina. A nosotros nos toca ser fieles y alentarlos y restaurarlos con la Biblia. Pero esta advertencia en realidad funciona. Nuestro propio orgullo y el sentido de autosuficiencia se resiste fuertemente a las advertencias, dice un comentarista. A nosotros no nos gusta que nos adviertan, pero funciona. Ninguno de sus hijos, dice este señor, le ha agradecido cuando él le dice, cuidado si te chocan. Pero nadie lo ha chocado, porque la advertencia funciona. Y lo que a nosotros nos toca es reflexionar de lo que nos advierte la Biblia. La Biblia nos advierte que pongamos cuidado con lo que escuchamos y que confrontemos el error, porque la condenación es eterna. ¿Y cómo lo hacemos? En Gálatas 6, 1, 2, leo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ninguno estamos exentos del error. Nuestro pecado nos engaña. Nosotros animamos a la evangelización individual, pero nosotros tratamos de afilarnos unos con otros en el verdadero evangelio. No queremos que nadie sea condenado haciendo la obra de Dios. Sea anatema. Nos recuerda el santo celo de Dios por su evangelio. Pero quizás tú me escuchas ahora y tú no estás seguro de si has confiado en el verdadero evangelio. Quizás tú tienes años asumiendo que has confiado en el verdadero evangelio. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de una pura realidad. Dios nos creó con un propósito explícito. Él nos creó para vivir para su gloria, para que con todo nuestro ser nosotros vivamos para Él. No porque Él sea un egoísta, sino porque eso es lo que más nos conviene y más le glorifica. Él no nos necesitaba. Sin embargo, Él tomó la decisión de crearnos, pero nos creó con libertad de elegirle a Él. Y nosotros, tan pronto como pudimos decidir, le dimos la espalda. Así que no se trata de un pecado en particular, escandaloso o no, sino que tú y yo hemos decidido, consciente o inconscientemente, vivir nuestra vida de espalda a este Dios que es santo y que es bueno. El que nos da el aire para respirar, que sostiene nuestra vida. Nosotros, como malagradecidos rebeldes, le hemos dado la espalda. Así que
como el ofendido es infinitamente santo y bueno, si en realidad Él es justo y Él es justo, esta maldad en nosotros no puede quedar sin castigo. Así que tú y yo merecemos separación eterna de Él. No puede ser que eternamente sigamos disfrutando de sus bondades si con nuestra vida le demostramos que le aborrecemos. Así que por eso la justa condenación es un infierno eterno para criaturas finitas como nosotros. Pero Dios, quien es rico en misericordia, había planeado la mejor solución. Venir Él mismo y vivir cada respiro, desde la cuna hasta la tumba, que a ti y a mí nos tocaba vivir para la gloria de Dios y que nos toca todavía, y pagar el infinito infierno que tú y yo merecemos, con la profundidad del dolor de ser separado de Dios que le ha amado por la eternidad en la cruz. Así que Él no padeció solamente los latigazos, sino el abandono justo de Dios, la indiferencia de Dios que merece nuestro pecado. Y en la cruz Él dijo, todo quedó saldado. Si tú crees, si tú abrazas esta buena noticia con las dos manos del arrepentimiento de una vida a tu manera y la confianza ya no en ti, sino en Él, este evangelio, esta buena noticia es tuya también. Solamente tienes que creer arrepintiéndote. Son los dos ingredientes inseparables. Si le quitas, no funciona. Si le añades, no funciona tampoco. Así que Él triunfó en la cruz, resucitando al tercer día sobre Satanás, sobre mi pecado que me esclaviza y sobre la muerte, para que ese triunfo sea nuestro. Y ahora Dios te ve como un hijo. La perfección de su hijo la ve en mí y el pago de su hijo por mí lo acepta por medio de Jesucristo. Esa es la buena noticia. Ese es el evangelio. ¿Crees esto? Este es el día de salvación para ti. ¿Has creído esto? Recuérdatelo. No hay otro evangelio. Mantengámonos fieles. Dios mismo nos sostiene. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bendito Dios. Entonces vimos que no es necesario ceder a la tentación de cambiar el evangelio. Tampoco tenemos que exponernos a una condenación segura permitiendo que se predique eso. Tal como el más brillante diamante sobre la oscuridad de nuestra realidad ante Dios, el evangelio brilla como nada, como ninguna otra cosa. Somos salvos solo por la fe en la vida y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Somos libres y tenemos esperanza por su triunfo sobre la muerte, nuestro pecado y Satanás. Y esto solo por gracia, según lo revelado en su palabra, todo para la sola gloria de Dios Padre. Oremos. Amado Padre, queremos exaltar tu gloria, que es eterna. Ayúdanos a apreciar el privilegio de vivir en inmutable paz contigo, Señor. Que nosotros valoremos el pago perfecto por nuestro rescate de tu Hijo en la cruz. Recuérdanos que Él lo hizo voluntariamente y por pura gracia. Padre, por el poder del Espíritu Santo y la claridad de las Escrituras, regálanos vivir confiados en ti y solo en ti. Danos pleno gozo en esta noticia insuperable de la salvación. Que tu evangelio nos haga vivir vidas santas que traigan fama a ti y solo a ti. Impúlsanos a compartirlo, Señor, pero fielmente, sin añadir ni quitar. Es en el nombre poderoso de tu Hijo que oramos. Amén.